Hola comunidad, seguimos con esta serie de videotutoriales y en este caso vamos a empezar hablando con los modificadores. Los modificadores en Java van a ser la base del encapsulamiento. Y el encapsulamiento encapsulamiento quiere decir ocultamiento, o cómo vamos a ocultar nuestro funcionamiento de las demás clases. Aquí en Java vamos a tener cuatro tipos, que va a ser público, que vamos a poder hacer desde cualquier lugar mientras importemos la clase y tengamos una instancia de esa clase. Vamos a tener private, que vamos solo a poderlo hacer dentro de la clase, es decir, no vamos a poderlo hacer dentro de otra clase si tengamos una instancia de ese objeto. Protector, que vamos a poder tener acceso desde la clase y desde lo que lo heredan. En private, así lo hereden, no vamos a tener acceso en los que lo heredan. Y por defecto, es decir, no vamos a poner nada, se dice que vamos a tener acceso dentro del paquete, es decir, dentro de estos paquetes no vamos a tener acceso a estas variables. Bien, entonces por ejemplo, vamos a trabajar público, ¿sí? O public. Estas palabras son más que palabras reservadas en Java. Por ejemplo, que vamos entonces a poner el modificador va a ir antes del tipo del tipo de variable. Entonces aquí vamos a poner, por ejemplo, que va a ser público, aquí también que va a ser público y aquí también que va a ser público. Ya tenemos entonces tres variables que son público, o sea que vamos a poder acceder desde cualquier lugar donde tengamos una instancia de esta clase. Vamos a trabajarlo así para este ejemplo. Vamos ahora a hablar de los métodos. Un método en Java es un conjunto de instrucciones definidas dentro de una clase que realiza una determinada tarea y a la que podemos invocar mediante un nombre. Entonces un método en Java no es más que una acción de lo que hablábamos de las acciones que va a realizar nuestro objeto. En Java vamos a declarar un método de la siguiente manera. Vamos a poner un modificador, que es lo que hablamos aquí, público, privado, protector o por defecto. Vamos a poner un tipo, que en Java vamos a manejar varios tipos. Por ahora vamos a ver de tipos primitivos, que va a ser el tipo void, que es vacío, es decir, no me va a retornar nada, me va a hacer una tarea, me va a modificar tal vez unas variables globales y listo, ahí termina su trabajo. Va a ser entero, o va a ser punto flotante o booleano. Luego va a tener un nombre, el nombre del método que nosotros vamos a llamar. Es buena práctica empezar llamándolo por una minúscula y como si fuese una acción, ejemplo, calcular, hallar, etcétera, etcétera. Y vamos a tener una lista de parámetros entre paréntesis, es decir, que siguiendo lo que hemos dicho aquí, el ejemplo quedaría más o menos de la siguiente manera. Vamos a poner un modificador que realmente vamos a ponerlo público. Vamos a poner un tipo de retorno, por ejemplo en este caso va a ser un entero. Vamos a ponerle un nombre, entonces vamos a ponerle calculabilidad, y vamos a ponerle los paréntesis, que es lo que me va a recibir. Y como decía al principio, nosotros tenemos que decirle a Java dónde comienza y dónde termina mi instrucción. Entonces yo tengo que, por medio de estas llaves, voy a decirle que me termina y empieza aquí mi instrucción. Bueno, ahora, como es de tipo entero, va a tener que retornar un entero, porque él es de tipo int. Entonces cuando le decimos que es de cierto tipo a diferente void, va a tener, él me espera que me retorne algo. Entonces por eso él me da un error aquí, porque nosotros tenemos obligatoriamente que retornarle algo. Entonces en Java vamos a tener una palabra reservada que es return, que es con la que le voy a decir, listo, retórneme esto. Cuando yo le digo return, le estoy diciendo aquí termina mi instrucción y quiero que me retorne esto. Si yo le digo que me retorne un tipo diferente al que espera mi retorno, me va a dar un error. Entonces tenemos que decirle que me retorne un entero. En este caso, por ejemplo, vamos a decirle que me retorne 2. Y vamos a finalizar la instrucción con un punto y coma. Entonces aquí yo le digo a Java que aquí termina el trabajo de este método. Aquí muere este método. Apenas me retorna el 2. Vamos a tener de ejemplo unos métodos vacíos que van a ser void. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner un modificador, un tipo de retorno, y vamos a ponerle cambiar variable.
cambiar valor, cambiar valor, y vamos a tener un paréntesis. Entonces aquí vamos a recibir unos parámetros. ¿Pero qué son parámetros? Bueno, los parámetros se van a recibir en el paréntesis, dentro de esos paréntesis, y estos parámetros no van a ser más que variables o argumentos que vamos a recibir separados por una coma. Y en Java, entonces, pues una variable que vamos a recibir siempre vamos a necesitar que antes sea el tipo de variable. Entonces, por ejemplo, nosotros aquí vamos a recibir un entero que va a ser edad. Vamos a modificar la edad y vamos a modificar la entonces fecha de nacimiento. Ven que aquí acabo de separarlas con coma. Si no las separamos con coma, él me va a generar un error, porque debemos poner antes de la coma después de la primera de la variable y después de la variable del argumento que vamos a estar recibiendo. Aquí entonces vamos a decirle que me abra y me inicialice el argumento aquí, y aquí termina mi instrucción. Aquí no me da error si no le pongo retornar nada, porque es vacío, es decir, él no espera ningún retorno. Él simplemente llega y sigue las instrucciones. Entonces él simplemente hace instrucción 1, instrucción 2, y después de que hace esas instrucciones y ya no encuentra más instrucciones, ahí termina el método. Él no necesita que tenga un retorno para decir aquí acabó. Bien, entonces por ejemplo vamos a modificar la edad. Entonces vamos a decirle que mi edad, entonces aquí a las variables es, si tenemos el mismo nombre en los argumentos, lo mejor es llamarlos o antecederlos con el nombre reservado en Java, esta palabra reservada en Java, que es this. Entonces vamos a poner this punto, y él me va a dar una serie de variables o que tengo en mi clase. En este caso pues es edad, entonces vamos a ponerle edad va a ser igual, vamos a igualarla a lo que recibo, a la edad que recibo. Ya aquí entonces estoy modificando mi variable y le voy a decir que 10 me lo cambie por el valor que voy a recibir aquí. Ahora vamos a hacer lo mismo con fecha de nacimiento. Entonces this punto fecha de nacimiento va a ser igual a lo que recibo aquí, es decir, fecha nacimiento. Ojo, si el tipo de variable que tengo aquí no es el mismo que recibo, me va a dar error. Por ejemplo, si yo digo this punto sexo va a ser igual a edad, él me va a dar error, porque obviamente edad es de tipo entero, que estoy recibiendo aquí. Yo le estoy diciendo, mire, sea de tipo entero, y mi variable es de tipo booleana, entonces obviamente pues me va a dar error. Entonces esto es lo que va a ser un método con parámetros, y esto es lo que va a ser un método sin parámetros. Cuando nosotros hacemos que un método reciba parámetros, realmente lo que estamos diciendo es que el algoritmo va a necesitar estas entradas para poderse realizar. Y es decir, si no recibo estas entradas, el algoritmo no se va a poder realizar. Eso es lo que le estamos diciendo. Entonces esto en esencia es lo que va a ser un método. Puede recibir los parámetros, puede recibir la cantidad que usted desee o que necesite para realizar el algoritmo, no hay problema por eso. Ahora vamos a pasar al método constructor. En Java vamos a llamar un método constructor que, como su nombre lo dice, lo que me va a hacer es construir un objeto. El constructor es un método, lo que estábamos hablando de los métodos, entonces se va a comportar como un método. La diferencia es que él no va a tener un tipo de retorno y se va a llamar como se llama la clase, igualito que se llama la clase. Entonces vamos a empezar a trabajar con el constructor. Entonces va a tener un modificador que necesariamente tiene que ser público. El modificador del constructor tiene que ser obligatoriamente público. Lo vamos a llamar como el nombre de no va a tener un tipo de retorno. Aquí debería ir un tipo de retorno, miren. Entonces no va a tener un tipo de retorno, entonces vamos a simplemente poner el nombre de la clase y vamos a poner paréntesis y abrir llaves. Y esto es lo que vendría siendo mi constructor. Así declararíamos un constructor. La función de él es inicializar el objeto y nos asegura que el objeto siempre tenga unos valores válidos. Entonces, por ejemplo, yo aquí ya no voy a inicializar el objeto en estos valores, sino que yo le voy a decir a Java, mire, recíbame 3 argumentos en el constructor. Entonces recíbame una edad, recíbame una fecha de nacimiento y recíbame un boolean
que va a ser el sexo. Entonces yo aquí voy a decirle que con esto lo que voy a hacer es inicializar esto. Pero bueno, ahora yo necesito asignarle estos valores a mis variables globales. ¿Cómo voy a hacerlo? Pues igualito, tis.edad, voy a decirle que va a ser igual a edad, fecha de nacimiento, voy a decirle que sea igual a la fecha que recibo, y el sexo, entonces voy a decirle va a ser igual a sexo. Vean que el tipo de variable es lo mismo, lo que les decía, no podemos asignarle un tipo de variable a otro tipo de variable, me va a dar error. Ya tenemos entonces el constructor que va a construir mi objeto, tenemos los métodos que van a hacer las acciones que va a ser mi objeto. Ahora vamos a pasar a algo que se conoce con el método main. El método main es un método especial que va a ser el punto de partida de nuestro programa. Las buenas prácticas es realmente que vamos a tener un solo main dentro de todo nuestro proyecto, pero cada clase puede tener su propio main. El main va a estar dentro de las llaves de la clase, es decir, va a estar dentro de la clase, y vamos a poder aquí llamar y hacer que nuestro programa empiece a correr. ¿Cómo se funciona el main? Bueno, entonces el main, para que nuestro programa en Java corra, va a ser de la siguiente manera: va a ser public, vamos a empezar, va a ser estático. Por ahora no vamos no vamos a ver esto, más adelante lo vamos a ver. Entonces simplemente vamos a decirle que va a ser static y va a ser vacío, y necesariamente tiene que llamarse main. Entonces public static void main, y como parámetro va a recibir un string y va a recibir esto, lo que viene siendo un arreglo, pero por ahora entonces no vamos a indagar en esto, simplemente vamos a dejarlo así. Va a abrir y cerrar las llaves. Entonces esto va a ser mi main. Ahora si yo le doy run y corro mi application, él me va a correr esta clase, porque esta clase es la que tiene el main. Si yo quitase el main y le diera que ejecutase, entonces él me va a decir que no hay un main, no me va a dejar ejecutar la clase. Y si le doy aquí, pues él me va a decir, bueno, te falta un main. Ya teniendo el main, Eclipse me lo reconoce, entonces ya nos va a dejar ejecutar la aplicación. Si lo ejecutásemos no me va a hacer nada porque yo no estoy haciendo nada, simplemente tengo un main que no me hace nada. Entonces aquí es lo que me dice, mire, se terminó de ejecutar. Ahora vamos a instanciar un objeto. Bueno, ya hemos hablado de instanciar un objeto, de que un objeto es una instancia de una clase, pero entonces, ¿qué es instanciar un objeto? Instanciar un objeto nos sirve para dar unas características a mi clase, es decir, mi clase deja de ser una plantilla y pasa a ser algo más funcional. ¿Cómo vamos a instanciar un objeto? Bueno, lo vamos a instanciar de la siguiente manera: nombre de la clase, nombre de mi variable, y vamos a decirle que va a ser igual, y vamos a utilizar la palabra reservada new de Java, que lo que me hace es me sirve para darle una instancia. Esta es la palabra clave para dar mi instancia. Y vamos a poner el nombre de la clase entre paréntesis y vamos a poner punto y coma. Entonces bueno, vamos a hacer este ejemplo para hacerlo más práctico. Entonces aquí voy a instanciar la clase persona. Entonces yo voy a poner persona P1, voy a decirle igual a new persona. Por defecto Java, si no ponemos constructor, o sea, si no ponemos un constructor, que es esto, Java me crea un constructor vacío. Entonces si yo hiciese esto y no tuviese constructor, estuviese bien. Pero como mi constructor recibe unos parámetros, cuando yo le doy new persona, yo lo que estoy diciendo es, bueno, inicialíceme el objeto. ¿Y qué es lo que hace Java cuando inicializa el objeto? Va y busca, lo primero que busca Java es el constructor. Y si el constructor recibe parámetros, yo debo enviarle unos parámetros aquí en este paréntesis. Él me recibe en este caso 3 parámetros. Entonces vamos a enviarle 20, vamos a enviarle 1990 y vamos a enviarle un booleano que va a ser true. Esto va a ser mi instancia. Esto es instanciar. P1 ya deja de ser una clase y pasa a ser un objeto. Ahora, si yo le digo bien, por ahora dejemos el tutorial hasta aquí para que no se nos alargue el video.
y pasamos en el otro video estaremos explicando ya un poco de modificación de variables.